Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y cada uno de ustedes allá en Venezuela, en Colombia, en el Perú, en Chile, en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en el Brasil, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua y en todos los diferentes países de la América Latina y también del Caribe y en los diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios en esta noche nos bendiga grandemente con su palabra y nos dé a entender las bendiciones que Él nos ha dado para este tiempo final. Quiero leer en Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, y dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en Hebreos capítulo 12, verso 22 y 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que Dios nos bendiga grandemente en esta noche con su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estas dos escrituras que hemos leído nos muestran los derechos de los primogénitos, los derechos de los primogénitos de Dios. Así como el Señor Jesucristo, siendo el primogénito de Dios, tuvo todos los derechos de la primogenitura, también cada hijo de Dios, primogénito de Dios, cada hijo de Dios perteneciente a los escogidos de Dios de entre los gentiles, o sea, de la iglesia gentil, aunque a ella también pertenecen algunos hebreos que son primogénitos de Dios, escogidos de Dios, bajo la bendición de la primogenitura. Así es que el cuerpo místico del Señor Jesucristo, estando compuesto por los primogénitos de Dios, inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, también tienen los derechos de la primogenitura.
también encontramos que, siendo el cuerpo místico del Señor Jesucristo, tiene los derechos de la primogenitura. Así es que la primogenitura manifestada en el Señor Jesucristo luego pasa al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que son los primogénitos de Dios inscritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Así como el Señor Jesucristo tuvo el derecho de la manifestación de Dios en toda su plenitud en carne humana, los primogénitos de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo tiene el derecho de la manifestación plena de Dios, manifestándose en su cuerpo místico conforme a los derechos de la primogenitura. Y así como el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, recibió un nombre nuevo, los primogénitos de Dios tienen derecho. El cuerpo místico del Señor Jesucristo tiene derecho a recibir un nombre nuevo. Vean ustedes, el Señor, cuando apareció en la tierra, tuvo el nombre de Redentor, y los primogénitos de Dios recibieron el nombre de redención de Dios, el nombre de redención que trajo el Señor en su primera venida. Y por esa causa fueron llamados durante las edades de la iglesia gentil, y comenzando allá en la tierra de Israel, fueron llamados cristianos, y principalmente entre los gentiles. Ahora, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos victorioso y luego ascendió al cielo, Él recibió un nombre nuevo. Y Él dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre eterno de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Y qué otro nombre es más sublime y más significativo y más importante que el nombre eterno de Dios para la Nueva Jerusalén? Ese es el nombre de la Nueva Jerusalén, el nombre eterno de Dios. Será llamada del nombre de Dios. Eso también lo señala la Escritura en la profecía que habla acerca de esa ciudad, y dice que la ciudad tendrá por nombre el nombre de Dios. Será esa ciudad llamada, vean ustedes aquí, en Ezequiel, capítulo 48 y verso 35, dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová
Sama. Y Jehová Sama habla de la presencia de Dios. Así es que será llamada del nombre de Dios, porque Dios estará presente. Y él sigue diciendo, al decir que escribirá el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de su Dios sobre él. Y dice, y mi nombre nuevo, su nombre nuevo, el cual él recibió. Y vean ustedes que así como él recibió el nombre nuevo, el nombre eterno de Dios, luego él también coloca su nombre nuevo, el nombre eterno de Dios, sobre los vencedores. Así es que el cuerpo místico del Señor Jesucristo recibe, conforme a la promesa divina, un nuevo nombre como cuerpo místico de creyentes. Así es que el cuerpo místico del Señor, la esposa del Cordero, vean ustedes, una joven tiene su nombre, pero luego cuando se casa también recibe el nombre de su esposo. Y la esposa del Cordero tiene la promesa de recibir el nombre de su esposo, el nombre del Señor, el nombre eterno de Dios. Ese es el nombre nuevo del Señor. Ahora, el cuerpo místico del Señor, los primogénitos de Dios, vean ustedes que tienen el derecho de la primogenitura. Por lo tanto, en la primogenitura hay un sinnúmero de bendiciones y de derechos que les corresponden a los primogénitos de Dios, así como el Señor Jesucristo también tuvo esos derechos en la primogenitura. Vean ustedes, él también dice, así como yo he vencido, para el que venciere, dice, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean ustedes los mismos derechos que están en la primogenitura, que él tiene y él obtuvo, pasan también a los primogénitos de Dios. También tiene derecho el cuerpo místico del Señor Jesucristo, compuesto por los primogénitos de Dios. Tiene el derecho a la venida del Señor con sus ángeles, con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos. Y tiene derecho el cuerpo místico del Señor, compuesto por los primogénitos, tiene derecho al nombre eterno de Dios, tiene derecho a la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Tiene derecho a
la manifestación de las promesas hechas a los escogidos para el fin del tiempo. Tiene derecho el cuerpo místico del Señor Jesucristo a la manifestación del Señor conforme a como Él ha prometido, señalada esa manifestación como la tercera etapa en el cumplimiento de esa tercera etapa para la novia que es la esposa del Cordero primeramente, y luego se extenderá desde los primogénitos para el resto de los hijos de Dios. Porque esa tercera etapa, siendo manifestada en medio de los primogénitos de Dios, será para la novia que es la esposa del Cordero, y se extenderá también para la iglesia, las fatuas, y también para los perdidos. Una manifestación poderosa del Señor Jesucristo en medio de los primogénitos de Dios. También tienen derecho los primogénitos, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, a las promesas de la visión de la carpa. En la edad que corresponde para este tiempo, luego que han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y la etapa en donde se precursó la segunda venida del Señor. Por lo tanto, la edad de la piedra angular, en donde son colocados los primogénitos de Dios, tiene derecho a esa edad, y los primogénitos de Dios en esa edad a la manifestación del Señor, del pilar de fuego, en el cumplimiento de la visión de la carpa. A todo lo que ha sido prometido bajo la visión de la carpa, bajo la manifestación de la tercera etapa, bajo el misterio que causó silencio en el cielo cuando fue abierto, o sea, bajo el misterio abierto del séptimo sello, que es la venida del Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, llevando a cabo su obra en esta nueva dispensación, la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. También tienen derecho los primogénitos de Dios a que el Señor Jesucristo manifieste o se manifieste con sus 4 nombres de hijo: Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David e Hijo del hombre. Bajo la manifestación del Hijo del hombre son o serán manifestados los demás nombres de hijo.
Así como en la primera venida del Señor, Dios manifestado en carne humana, el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, allí en esa manifestación de Dios en carne humana, conocida como la manifestación o venida o primera venida del Hijo del Hombre, encontramos que estaban también los nombres de Hijo de Dios, Hijo de Abraham e Hijo de David. Por eso Bartimeo dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él tuvo misericordia y lo sanó. También como Hijo de Dios, ese título estaba allí también en Jesús de Nazaret, en esa manifestación en carne humana de Dios. Y también como Hijo de Abraham estaba allí ese nombre. Pero cuando fue rechazaron todos esos nombres que estaban en el Hijo del Hombre. Así es que le preguntaron a Jesús en una ocasión, el sumo pontífice: ¿eres tú el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios? Y él dijo: tú lo has dicho. Él, siendo el Hijo de Dios manifestado, encontramos que se operó en el Hijo del Hombre. Estos nombres allí estaban. Por esa causa él podía hablarle a la tierra, a las cosas de la tierra, y le obedecían, a la naturaleza. Le podía también hablar al cielo, a las cosas del cielo, y le obedecían también, siendo el Hijo de Dios. Ahora, los primogénitos de Dios en este tiempo final tienen derecho también a que esos nombres de hijos sean manifestados por el Señor en su manifestación final. Tienen derecho los hijos de Dios a la transformación de sus cuerpos, y los que murieron en el pasado en esta edad de la piedra angular tienen derecho a la resurrección. Y es en este tiempo final en que, así como Jesús fue glorificado, los primogénitos tienen derecho a ser glorificados, a ser transformados y así estar glorificados y tener un cuerpo eterno. Tienen derecho los primogénitos a una herencia en el cielo y en la tierra, porque somos herederos de Dios
y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, y recibiremos nuestra herencia cuando estemos transformados. Ahora vean ustedes todos los derechos que nosotros tenemos. Todos estos y otros más, muchos más, que en esta noche no les he mencionado. ¿Y por qué los primogénitos tienen esos derechos? Porque los primogénitos tienen la primogenitura con todo lo que conlleva tener la primogenitura. Por lo tanto, tienen derecho a todas las bendiciones contenidas en la primogenitura. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo enviado a los primogénitos tiene los mismos derechos, por lo tanto tiene derecho a la transformación de su cuerpo, tiene derecho a la manifestación del pilar de fuego del Señor Jesucristo en toda su plenitud, para cumplir lo que fue prometido para la tercera etapa, bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. Tiene derecho a todo lo que ha sido prometido que Dios hará en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y los primogénitos tienen derecho a que Él cumpla esa promesa en medio de ellos. Tiene derecho el ángel del Señor a que el pilar de fuego vuele a él y le hable y lo use. Y el cuerpo místico del Señor, los primogénitos, tienen derecho a que el pilar de fuego vuele a ellos, a su edad y dispensación, y se manifieste en su edad y dispensación, cumpliendo lo que ha sido prometido. El ángel del Señor también tiene derecho a una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, y también todos los primogénitos. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, ahí está la promesa que dice: al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Y los primogénitos tienen también derecho a esa piedrecita blanca, que es la segunda venida del Señor, con su nombre nuevo. Y en Apocalipsis capítulo 7 encontramos que dice: y vi subir de donde nace, de donde sale el sol, a otro ángel, vamos a leerlo. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El ángel del Señor Jesucristo tiene derecho al sello del Dios vivo, y los escogidos también.
y tienen derecho a ser sellados con el sello del Dios vivo. Y también los hebreos 144,000 tendrán también derecho a ser sellados con el sello del Dios vivo. Ahora vean ustedes todos los derechos que tienen los primogénitos, y por cuanto el ángel del Señor Jesucristo es uno de los primogénitos, también tiene esos derechos. Tiene derecho el cuerpo místico del Señor Jesucristo a tener el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías con la gran voz de trompeta. Y el ángel del Señor Jesucristo tiene derecho a tener el ministerio de Moisés y Elías con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino. Y así por el estilo, los primogénitos de Dios y el ángel del Señor Jesucristo, siendo uno de los primogénitos, tienen derecho a todas las bendiciones de la primogenitura que Él ha dado, ha prometido para los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que es tan grande y son tan grandes los derechos que tienen los primogénitos de Dios, que casi algunas personas podrían decir, es casi increíble tantos derechos, tantas bendiciones de Dios para sus primogénitos, pero es por causa de que los primogénitos tienen la primogenitura y el ángel del Señor Jesucristo tiene la primogenitura. Por eso tanto los primogénitos como cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, como el ángel de la edad de la piedra angular, el ángel de Jesús, tienen estos derechos porque tienen la primogenitura. Esa es la causa. La primogenitura contiene todos esos derechos que les he dicho y otros más que no les he dicho. Así es que la bendición que tenemos es tan y tan grande que no tenemos palabras para expresarle a Dios nuestro agradecimiento, pero amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento, Él se agradará de nosotros y trabajando en su obra, Él estará muy feliz y contento con nosotros y manifestará sus atributos y manifestará sus nombres y manifestará su nombre eterno y manifestará su gloria en medio de los primogénitos de Dios. Así es que los derechos que nosotros tenemos como los primogénitos de Dios no los tienen otras personas, solo los primogénitos de Dios. Por esa causa tenemos derecho a una herencia en el cielo y también a una herencia en la tierra. Tenemos todos esos derechos
porque nosotros tenemos la primogenitura, porque somos los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Los derechos de los primogénitos. Les dije que tenemos todos estos derechos que les he mencionado y también otro sinnúmero de derechos que todavía no les he mencionado en esta noche, ni tampoco les mencioné quizás en la mañana, pero gradualmente les estaré dando a conocer todos los derechos que nosotros tenemos. Los derechos de los primogénitos de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y que nos guíe y que manifieste a nosotros todos esos derechos. Y la manifestación o cumplimiento de esos derechos nosotros los obtendremos por la fe, creyéndolos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, porque son nuestros derechos, los derechos de los primogénitos de Dios. Pasen todos muy buenas noches. Y será hasta el próximo domingo, hasta el próximo viernes, Dios mediante, y luego el domingo en la mañana y en la noche. Y luego de eso continuaré viajando, dándole a conocer a todos los primogénitos de Dios en todos los países de la América Latina y del Caribe, los derechos de los primogénitos de Dios, las grandes bendiciones que están en la primogenitura de los primogénitos. Así es que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones que están en la primogenitura. Los derechos de los primogénitos de Dios. Por eso quiero colocar algo aquí muy importante. Por eso es que podemos orar, pedirle a Dios que Él realice tal promesa que Él hizo, que realice esta otra promesa que Él hizo para sus hijos, tal promesa que Él hizo por acá en la Escritura, tal promesa que Él hizo a través de alguno de los mensajeros. ¿Por qué? Porque tenemos esos derechos como los primogénitos de Dios. Así es que podemos orar para que Dios cumpla esas promesas, las materialice, porque nosotros tenemos esos derechos en la primogenitura. Así es que Dios nos continúe bendiciendo y cumpla todo lo que Él ha prometido a sus primogénitos, porque somos los primogénitos de Dios, con los derechos de la primogenitura. Los derechos de la primogenitura son los derechos de los primogénitos de Dios. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Pasen todos muy buenas noches. Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Adelante, Miguel, y que Dios te continúe bendiciendo con las bendiciones que están en la bendición de la primogenitura. Y también a mí y a cada uno de nosotros aquí en Puerto Rico y a cada uno de ustedes en los diferentes países de la América Latina y del Caribe, y también a ustedes que se encuentran en diferentes lugares de Norteamérica. Bueno, adelante, Miguel, y que Dios les continúe bendiciendo a todos.